ex legislador municipal y pasado asesor legislativo, bloguero de crítica social y realtor con 20 años de experiencia. Y ahora mantenedor en su podcast De mi casa a tu casa, educando en bienes raíces. Y ya con ustedes su comunicador y agente de bienes raíces, Robert Carrasquillo. Saludos amigos y bienvenidos a nuestro nuevo espacio, nuestro podcast De mi casa a tu casa, educando en bienes raíces. Hoy es miércoles 10 de febrero y como todas las semanas vamos a estar usando este espacio para conversar con ustedes sobre bienes raíces. Vamos a estar hablando en temas particulares que inciden en la industria, que inciden en los buenos negocios de compra y venta de propiedades y bienes inmuebles. En esta ocasión hablaremos del concepto One Stop Shop. One Stop Shop no es otra cosa que tenerlo todo bajo un mismo techo en una transacción de bienes raíces. Vamos a explicar aproximadamente 10 escenarios, ¿verdad?, donde este concepto se aplica. Y estamos aquí con nuestro café en mano. Cuando usted quiere vender una propiedad, es aconsejable que contrate los servicios de un corredor de bienes raíces o un realtor. Esto porque el vender una propiedad es un tema particular y especial. Es algo bien sofisticado y más con las regulaciones del mercado de hoy. Las nuevas regulaciones después de la burbuja, los terremotos, la pandemia. Los mercados no son los mismos de hace 10, 20, 15 años atrás. O sea, según usted necesita un especialista cuando tiene que atender un asunto particular en lo civil de una demanda, ¿verdad? Pues tiene que ir donde un abogado que es el experto o tiene que ir a un médico porque se siente mal, ¿verdad? A buscar la cura de alguna enfermedad. Pues cuando usted va, ese es el especialista, el médico. Pues cuando usted va a vender una propiedad necesita también el especialista que le aconseje, que lo lleve de la mano, que le diga cuál es la realidad en el mercado de hoy, que como dije, no es el mercado de hace 20 o 30 años. Por eso es importante que este concepto One Stop Shop, que cuando usted contrata ese corredor de bienes raíces, ese corredor o esa oficina, esté bajo este concepto de tenerlo todo bajo un mismo techo. Vamos a dar ejemplos de esos, aproximadamente son 10 escenarios que pudiéramos estar compartiendo con ustedes de este tipo de conceptos que les estoy hablando. Su realtor le va a aconsejar sobre un precio de venta. Ahí tiene el primer recurso. Ese realtor, ese corredor de bienes raíces versado, ¿verdad?, en la materia, que le va a explicar, le va a aconsejar sobre lo que es un precio de venta mercadeable, lo que es un precio de venta que se ajusta a una realidad, ¿verdad?, en base a las ventas comparables en el mercado. Ese corredor de bienes raíces pues va a construir un documento que le va a ofrecer que se llama el Competitive Market Analysis, un CMA, que no es otra cosa que analizar el mercado, buscar las propiedades ya vendidas y tasadas por un tasador y buscar las propiedades que estén en venta, que es la competencia que usted pueda tener, más las propiedades que no se vendieron posiblemente en ese mercado para poder acordar con usted, acordar con usted un precio de venta mercadeable. Ahí tiene la primera herramienta, que es el corredor en esa oficina de bienes raíces bajo este concepto One Stop Shop que nosotros en Full Service Realty abrazamos y adoptamos y patrocinamos, ¿verdad? El segundo concepto que le puedo decir es un tasador, ¿verdad? Si usted pues en ese proceso necesita tasar una propiedad porque tiene una particularidad que es necesario tasar, pues en nuestra oficina le puede sugerir, le puede recomendar un tasador reconocido, ¿verdad? Un tasador que pueda ofrecerle a usted la realidad del precio de venta que tasa su propiedad. Usted no tiene que ir a otra oficina porque nosotros en Full Service Realty trabajamos con tasadores, como dije, reconocidos. Ahí tiene otra herramienta que le podemos brindar. Si hay que consultar al banquero en este proceso de poner en venta una propiedad, porque ver si la propiedad, ese perfil de esa propiedad se ajusta a lo que es el financiamiento disponible, ¿verdad? Si cualifica la propiedad para un financiamiento FHA, veterano, esas particularidades de estos productos, pues nuestra oficina tiene asignado banqueros, ¿verdad?, que puedan ayudarle, entrevistarlo y poderle aconsejar y poderle decir qué es la situación de su casa versus ese financiamiento que sería aplicable. Podemos decir, ¿verdad?, que nosotros pues en nuestra oficina trabajamos con todos los bancos, pero particularmente los bancos tienen personal
asignados a nuestra oficina bajo esta sombrilla, ¿verdad? Bajo este concepto de One Stop Shop. En First Bank podemos trabajar con Dani Agosto, podemos trabajar con la señora Calderón, que es muy versada en este proceso y muy conocedora, además de que están en contacto directamente con el corredor, ¿verdad? Y con el cliente. Podemos trabajar en Preferred Mortgage, Francisco Díaz, una persona muy comunicadora, muy conocedora de los procesos bancarios. En RF Mortgage, Dalma Acevedo, otra amiga asignada a nuestra oficina que trabaja con nosotros. En fin, los bancos tienen asignados bajo esta sombrilla pues, a los corredores, los banqueros correspondientes para dar ese servicio, esos ejecutivos asignados a nosotros. Cuando usted necesita hacer reparaciones, porque entonces el ejecutivo del banco o el tasador nos dijo, mira, la casa para cualificar FHA hay que ponerle las puertas de los closets, pues tenemos el handyman que puede, ¿verdad?, trabajar esta reparación de manera que la propiedad se ajuste al financiamiento y además de que sea atractiva para el prospecto comprador cuando vaya a ver la casa. Pues nosotros pues tenemos ese handyman que puede trabajar junto con nosotros en el proceso de cualificar ese perfil que es el suyo para poder vender la casa. Si hay un problema en el estudio de título, ¿verdad? Pues que hay una duda si tenemos alguna situación en el registro de la propiedad, pues bajo esta sombrilla nosotros podemos ayudarle, ya sea que nuestros agentes pues le aconsejen o buscar y contratar un investigador de título. Nosotros trabajamos mucho con este investigador aquí en Cagua, el amigo Fico Morales, muy versado, muy conocedor del registro de la propiedad y además de que pues, tiene mucha experiencia y nos puede explicar, ¿verdad?, ese tracto registral que pueda tener una propiedad que necesitamos aclarar para poderla poner en venta. Ese recurso pues también pues contamos con el mismo. Si usted necesita trabajar un aspecto contributivo, entiéndase el CRIM, si la casa está exonerada, si perdió la exoneración, si hubo un fallecimiento y estaba a nombre de papá, el papá falleció, pues ¿qué hay que hacer en el CRIM? Pues nuestros agentes pues van a trabajar con usted porque para eso lo representan y conocen qué habría que hacer o buscar qué es lo que se tiene que hacer en el CRIM para poner a actualizar la situación contributiva o la situación del estatus de su propiedad en el CRIM. Ahí tenemos otra herramienta que nosotros podemos ofrecerle. Si en algún momento hay que trabajar con el agrimensor, o sea, hay alguna duda sobre la colindancia, dónde corre, dónde discurre, ¿verdad?, los puntos del solar, pues hay que medir el solar para estar seguro, ¿verdad?, de cuánto es lo que se cuenta, con cuánto es que se cuenta según las escrituras. Pues nosotros, pues, bajo el concepto que hemos estado hablando en la mañana de hoy, pues tenemos el agrimensor que podemos sugerirle para que usted pues haga esa mensura y pueda rectificar la cabida si fuera así y aclarar los asuntos pertinentes. Si hay un asunto legal que atender, muchas transacciones tienen asuntos legales, siempre una compraventa se va a necesitar el abogado. Pues en Full Service Realty contamos con el licenciado Carlos Carrillo, que es muy conocedor de los aspectos legales hipotecarios que son particulares, ¿verdad? Si hay que hacer un poder, pues hay que hacer un poder de acuerdo a lo que es la regulación y de acuerdo a lo que el registro de la propiedad, pues el registrador va a exigir, de acuerdo a que el underwriter va a ver ese proceso, pues ese poder tiene que estar ajustado a esas particularidades. Pues Carlos puede trabajar con el poder, trabaja con las escrituras, trabaja con el testamento, trabaja con todos estos elementos, las declaratorias de herederos. Pues él y su equipo pues pueden ayudarnos en ese detalle. Si hay que trabajar con el Departamento de Hacienda, pues nosotros en Full Service Realty vamos a ayudarle, particularmente si hubiese que trabajar, si la casa pagó o no pagó, lo que le llaman la Ley 7, que es la retasación de las propiedades que se hizo bajo la administración del honorable gobernador Luis Fortuño en el pasado. Pues todavía hay propiedades que están con esa deuda en el Departamento de Hacienda, pues nosotros podemos orientarle y podemos ayudarle a ver cómo se salda esa propiedad en ese proceso de venta. Y finalmente, si la propiedad vamos a venderla, pues nuestro plan de mercadeo que lo ofrecemos en Full Service Realty, que nuestra asistente administrativa, la compañera Olganelli, pues está versada en la utilización de las mejores plataformas, las plataformas muy agresivas y muy amplias, ¿verdad?, a plataformas de mercadeo, para poder lograr ese objetivo
de vender su propiedad en el mejor precio y en el menor tiempo posible. En síntesis, en Full Service Realty abrazamos este concepto One Stop Shop para que usted pueda tener todos los servicios bajo un mismo techo y podamos entonces lograr ese objetivo de vender y hacer buenos negocios. Hasta aquí, pues, nuestro podcast de hoy, de mi casa a tu casa, educando en bienes raíces. Vamos a estar nuevamente la semana que viene, así que pendiente en estos espacios desde esta plataforma. Vamos a estar hablando sobre diferentes temas, CRIM, registro de la propiedad, mercadeo, industria bancaria, hipotecaria, financiamiento, el Código Civil, que es un código nuevo, y cómo afecta los bienes raíces, que es el código que entró en vigor en Puerto Rico el pasado año, finales de año, en noviembre particularmente. Sobre todo esto vamos a estar hablando de mi casa a tu casa, educando en bienes raíces. Así que los vemos pronto. Gracias por estar con nosotros y estamos para servirle. Nuestro teléfono pues lo tienen ahí visualmente, el 787-613-4002. Estamos para servirle en Full Service Realty, porque aquí somos Realtor para todos. Muchas gracias. Han escuchado ustedes su podcast semanal de Mi Casa a tu Casa, Educando en Bienes Raíces. Un esfuerzo educativo y de orientación a la comunidad del Realtor Robert Carrasquillo. Para consultas individuales pueden llamar al 787-613-4002.